Bienvenidos nuevamente a este su canal, Cocatis, en mi clase. En la clase anterior analizamos tres conceptos: radio, arco, diámetro, que son parte de los elementos básicos de una circunferencia. Y les tengo acá esta frase que dice que el éxito es como un giro constante. Requiere equilibrio, fuerza y determinación para mantenerse en movimiento. Vamos a conocer hoy un tercer elemento que es el ángulo. El ángulo, en el caso del movimiento circular, representa la trayectoria que tendría el radio a la hora de hacerlo girar. Pero para el estudio del ángulo necesitamos conocer algunas situaciones que vamos a analizar en esta ocasión. Así que veamos lo primero. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una abertura que existe entre dos líneas. Ustedes pueden observar acá que tengo dos líneas que generan una abertura que le vamos a llamar alfa. Estas dos líneas se cruzan en un punto. Este punto de cruce le vamos a denominar vértice. Para medir el tamaño de esta abertura puedo utilizar este instrumento que tengo acá que le llamamos transportador, que nos da una medición en grados que corresponden a dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Así que cada medida que notamos acá equivale a una fracción de esas 360 partes en las que dividimos la circunferencia. Y podemos utilizar este aparato para medir cuál ha sido la abertura que se generó entre esas dos líneas. Y vamos a utilizar una convención. Vamos a decir que leyendo desde acá, que le vamos a llamar 0 a esta línea que tengo acá, en sentido contrario a como girarían las agujas del reloj, es decir, de derecha a izquierda, vamos a llamarle ángulo positivo. Si nosotros lo midiéramos al revés, en esta dirección igual a las agujas del reloj, le llamaríamos ángulo negativo. Esa va a ser nuestra convención para todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo medimos un ángulo? Veámoslo en esta pequeña animación. Dice que si yo quiero medir 20 grados, ¿cómo mido yo un ángulo de 20 grados? Lo primero que voy a hacer es colocar una línea de referencia, en este caso va a ser esta línea horizontal, y la voy a alinear de dos formas. Primero, vamos a colocar el centro justamente donde nace mi primer línea. Y voy a alinear la línea con el cero de mi transportador. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Voy a leer en mi transportador dónde está 20, leído desde este sentido. Y aquí tenemos 20. Y vamos a trazar entonces nuestra línea de referencia para esta abertura. A partir del mismo centro, trazamos una línea que pase por 20 y automáticamente tenemos nuestro ángulo de 20 grados. Y así lo vamos a hacer con cualquier otro ángulo. Solamente necesitamos leer nuestro transportador y mucho cuidado. De este lado serían ángulos negativos si lo vemos desde la lectura externa, y desde este lado, que es la lectura interna, le vamos a llamar ángulos positivos. Si se dan cuenta, son las mismas mediciones, solo que leídas en sentido contrario. Ya teniendo claro, necesito que recordemos varios conceptos. El primer concepto es que es un ángulo central. Hay varios tipos de ángulos en una circunferencia, pero le vamos a llamar ángulo central a aquel ángulo que tiene su vértice justamente en el centro de la circunferencia. Y un ángulo central está formado por dos lados. En este caso sería el lado OA y el lado OB, que serían estas dos medidas. Ahora bien, ¿cuál es la medida del ángulo? Primero representamos qué es un ángulo. Y un ángulo se va a medir desde acá, del punto A, luego el punto donde está el vértice, que sería el punto O, y luego el punto donde está el siguiente contacto con la circunferencia, que sería B. Esta abertura le vamos a llamar ángulo central. Ahora, traduciéndolo a movimiento circular, vamos a imaginarnos que hay un radio
En este caso sería el radio que está entre O y el punto A que corta la circunferencia, y vamos a hacer un barrido. Y vamos a notar que este arco representa el barrido de cuánto se movió este radio alrededor de su centro, llegando hasta el punto B. A esto le vamos a llamar arco de la circunferencia y lo vamos a determinar con este símbolo. Entonces ya tenemos que el ángulo central entre A y B es equivalente a el arco que se encuentra entre A y B. Es solo para que tengamos una noción y algunos conceptos relacionando dos teorías que habíamos visto anteriormente. Para medir ángulos hay varios sistemas, así como, por ejemplo, quisiéramos medir la longitud. Está metros, está millas, están kilómetros, están pies, están pulgadas. Dependiendo del sistema que utilicemos, así va a haber ciertas convenciones. En este caso vamos a analizar 4 formas de medir un desplazamiento de un radio cuando va girando. Y la primera sería los grados sexagesimales. Los grados sexagesimales se caracterizan porque divide a la circunferencia en 360 partes, y lo vimos en el transportador actualmente. Y si nosotros dividiéramos en 4 una circunferencia, vamos a notar que podemos formar 4 cuadrantes. El primer cuadrante equivale a 90 grados. El siguiente también a 90, llegando hasta 180. El tercer cuadrante también mide 90, llegando hasta 270. Y el cuarto cuadrante también mide 90, llegando hasta 360. Entonces podemos dividir en 4 cuadrantes y cada cuadrante mide 90 grados. Esa es la forma de medir grados sexagesimales. Luego tenemos el ángulo en radianes, que es lo que vamos a ver a continuación, pero se basa, adelantándoles el concepto, en la relación que hay entre el arco y el radio. Es decir, que si yo agarrara la medida del radio y la convierto en arco, voy a tener una abertura, y esta abertura le vamos a llamar radial, y vamos a encontrar algunas características en los radiales. Entonces estos son dos sistemas completamente diferentes. En este caso utilizo la referencia del radio, mientras que en el otro dividí en 360 partes una circunferencia. Pero hay una característica, que yo los grados sexagesimales los puedo medir en grados y subdividirlo en 60 partes iguales, que le vamos a llamar minutos, y subdividir cada minuto en 60 partes, que le vamos a llamar segundos, algo así como lo hicimos con las medidas de tiempo. Entonces tenemos grados, minutos y segundos. Pero esta forma de medirlo, hay una forma de transformarlo a utilizar una sola medida en decimales. Le vamos a llamar grados decimales porque ya no utilizamos minutos y segundos, sino utilizamos una cifra decimal que corresponde al mismo valor. Y la otra forma de ver un desplazamiento es a través de las revoluciones. Una revolución es una vuelta. Entonces este radio ha girado alrededor de sí mismo dando la vuelta, y eso ya generó una revolución. Y entonces las revoluciones me va a determinar una cantidad de grados que los voy sumando con cada vuelta que voy haciendo. Pero lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Veamos en qué consiste un radián, que sería nuestra primer forma de medir ángulos. Un radián va a salir de la medida del radio. Yo agarro la medida del radio y la convierto en un arco, y eso me va a generar un punto donde voy a colocar el siguiente radio, y a esta abertura le voy a llamar radial. Veamos una animación que nos lo explica más a detalle. Tengo este radio, que es el que gira. Voy a agarrar la medida del radio y ahora la voy a colocar alrededor de la circunferencia. Y hasta donde llega esa, va a generar un radián. Ahora, esta misma situación la repito y tengo 1, 2 y 3 radianes. Pero el tercer radián no llega hasta donde termina el diámetro. Hay un espacio pequeño, que sería un espacio
que al sumar toda esta medida me va a dar el valor de pi, que es 3 punto, o sea, 3 radianes, punto 14, 16 y los demás decimales que tenemos acá. Entonces volvamos a ver. Tengo la medida del radio, lo igualo el radio con el arco y tengo la primera abertura, que sería el primer radián. Ya está mi primer radián. Segundo radián, repito el mismo paso. Tercer radián, repito el mismo paso. Y esta colita es el punto 14, 16. Entonces tengo 3.1416 y a eso nosotros le llamamos pi. Y si doy la vuelta completa, pi más pi sería 2 pi radianes. Por lo tanto, una circunferencia mide 2 pi radianes, es decir, 6.28 radianes. Veamos acá esta representación. Repitamos lo que acabamos de ver. Un radián significa que el arco mide lo mismo que el radio. Aquí está la medida del radio y la voy a colocar alrededor y voy a llegar hasta donde termina la medida del radio y voy a hacer una marca. A partir de ahí tengo mi primer radián. Ahí ya tenemos de 0 hasta 1 radián. Repetimos, llegamos hasta 2 radianes, que es lo que tenemos acá. Repetimos, llegamos hasta 3 radianes. Un poquito por acá vamos a encontrar el valor de pi, que es media vuelta, pero me voy a concentrar en seguir. Después de 3 radianes, ¿qué seguiría? 4 radianes, estoy repitiendo el proceso de igualar el radio con el arco. Luego 5 radianes y luego 6 radianes. Y este espacio que falta para terminar la vuelta mide 0.28, más una cantidad de decimales. Aquí lo estamos aproximadamente dando una medida. Entonces una vuelta completa es 6 radianes punto 28 o 6.28 radianes aproximadamente. Y eso corresponde a multiplicar 2 veces el valor de pi. Hagamos algunas conversiones. ¿Qué pasaría con el primer cuadrante? Es decir, cuando tenemos un ángulo de 90 grados. 90 grados yo lo quiero pasar al sistema de radianes. Entonces voy a utilizar aquel concepto de conversiones que le llamamos factor unitario, en donde voy a utilizar la igualdad que dice que pi, ¿se recuerdan? Pi es media vuelta y en el transportador media vuelta ¿a cuánto equivale? Equivale a 180 grados. Entonces pi es media vuelta, 180 grados es media vuelta. Y voy a decir que pi es igual a 180 grados. Pero voy a colocar 90 grados arriba y 180 grados abajo y cancelo grados con grados y me queda la respuesta en radianes. Ahí se recuerdan que este es pi radianes. Entonces cancelo grados con grados y me va a quedar radianes. Y hago la simplificación. 90 y 180 lo puedo simplificar a 9/18. Este 9/18 lo puedo simplificar más. Sacando tercera parte en ambos lados me quedaría 3/6. Y puedo simplificarlo más. Saquemos tercera parte arriba y tercera abajo y me va a quedar 1 y 2. Es decir, pi medio radianes. Y hagan ustedes el cálculo. Agarran su calculadora. Agarramos pi, la tecla pi se encuentra aquí abajo. Pi dividido 2. Y ese valor, o sea, pi medios, equivale a 1.57 radianes, es decir, un radian y la mitad. Veamos otro ejemplo. 45 grados quiero pasarlo a radianes. ¿Qué utilizamos? Bueno, nuestra convención es que pi radianes es igual a 180 grados. Cancelo grados de 45 con grados de 180 y la respuesta ¿en qué me va a quedar? En radianes del pi que tengo acá. Hacemos la simplificación, sacamos tercera en ambas partes, tercera en ambas partes, quinta en ambas partes y llega la simplificación de pi cuartos. ¿Qué es pi cuartos? Hacemos pi, tenemos acá pi y lo voy a dividir dentro de 4.
y eso me genera 0.78 radianes. ¿Qué es 0.78? No es ni siquiera un radián, es antes de cumplir un radián. Es el 78% del recorrido, 0.78 radianes. Ok, vamos a otro ejemplo. 30 grados. ¿Cómo convierto 30 grados en el sistema sexagesimal a radianes? Utilizo mi igualdad, donde pi radianes es igual a 180 grados. ¿Qué es lo que hago? Cancelo grados con grados y la respuesta ¿en qué me queda? En radianes. Tengo la simplificación de 30 sobre 180, lo divido entre 10, o quito un 0 arriba y quito un 0 abajo, me queda 3 sobre 18. Saco tercera arriba, saco tercera abajo y me queda un sexto. ¿Cuánto es pi sextos radianes? Bueno, pi sextos radianes, agarro pi y lo divido dentro de 6. Y la respuesta va a ser pi sextos equivale a 0.52 radianes. ¿Qué es 0.52? Es un poquito arriba del 50%, un poquito arriba de la mitad de un radián. Y esa es la forma de cómo convertir grados sexagesimales a radianes. Y viceversa. Si a mí me dieran en radianes y yo lo quiero convertir a grados sexagesimales, ¿qué es lo que hago con mi igualdad? Simplemente le doy vuelta. 180 grados es igual a pi radianes. Y voy a cancelar radianes con radianes y llego a grados. Pero eso lo vamos a ver en más ejercicios en clase. Muy bien, pero ¿qué es un grado sexagesimal? A ver, profundicemos un poquito más sobre qué son los grados sexagesimales. Podemos tener que un grado es agarrar una circunferencia y dividirla en 360 partes, que es un giro completo. ¿Qué es un minuto? Bueno, un minuto es agarrar un grado y dividirlo en 60 partes iguales. A eso le vamos a llamar minutos. Y si yo agarro un minuto y lo divido en 60 partes iguales, voy a obtener un segundo. Si ustedes hacen la multiplicación de 60 por 60, nos da 3600. Quiere decir que un segundo corresponde a 1 sobre 3600 partes en que dividimos la circunferencia. ¿Dónde lo aplicamos? Bueno, apliquemos grados sexagesimales en astronomía. Sí, nos van a dar las posiciones de alguna estrella, de alguna galaxia, de alguna parte en el mapa estelar, pero lo va a dar expresados en grados, minutos y segundos para hacer más exacta la localización de ese punto. Y se recuerda que son cantidades tan pequeñas que tienen que ser sumamente exactas. Para eso hacemos este tipo de equivalencias. La utilizamos también en geografía para ver coordenadas de un GPS. Ustedes revisan los GPS o suban a Google Maps, van a encontrar que pueden encontrar un punto específico del mapa y se los va a leer de esta forma: grados, minutos y segundos. Por ejemplo, 19 grados 25 minutos 50 segundos norte es la latitud, y 99 grados 7 minutos 20 segundos oeste nos va a dar la longitud. Entonces aquí tenemos dos puntos y al plotearlos en el mapa puedo encontrar un punto exacto donde se encuentra este lugar. Sería bonito o interesante que ustedes colocaran estas coordenadas en alguna aplicación de mapas y averiguar dónde queda este lugar. En diseño técnico creo que es donde más se utiliza porque nos puede dar la inclinación o localización en un mapa donde nos dice, por ejemplo, una inclinación de 5 grados, 10 minutos, 45 segundos de cuánto se ha inclinado una pendiente o un área específica. Así que estas serían las formas de aplicar grados sexagesimales. Repitamos, ¿cómo se calculan los grados sexagesimales? Se calculan en grados, minutos y segundos. Otra situación que tenemos que considerar cuando veamos grados sexagesimales es de que pueda confundirse con los grados decimales, pero hagamos esa diferencia.
grados, minutos y segundos es estrictamente grados sexagesimales. Veamos un ejemplo. Quiero convertir 45 grados, 30 minutos, 15 segundos y lo voy a convertir en grados decimales, en donde ya solo tengo 45 grados y una cifra decimal, que me lo leería la calculadora. Hay dos formas de hacerlo. Ustedes utilizan su calculadora y acá van a encontrar una tecla que me da los grados, minutos y segundos. Yo pudiera escribir 45, presiono esta tecla, 30, presiono la tecla y 15, vuelvo a presionar la tecla y acabo de escribir esa coordenada o esa medida en forma sexagesimal en la calculadora. Le doy igual y luego vuelvo a presionar esa misma tecla y me va a hacer la conversión automática a decimales. Pero hagámoslo paso a paso. Voy a agarrar 45 y yo sé que solo lo copio. Luego agarro 30 minutos y lo divido dentro de 60. ¿Por qué? Porque un grado se divide en 60 minutos. Y agarro este 15 que corresponde a los segundos. ¿Y qué dijimos que eran los segundos? El resultado de dividir la circunferencia en 3600 partes, es decir, 60 por 60. ¿Por qué 60 por 60? Un grado tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. Entonces voy a dividir dentro de 3600. ¿Qué es lo que hago con los resultados? Voy a sumar 45 más el resultado de la primera división, que sería 0.5, más el resultado de la segunda división, que son una colita de decimales representando un valor más pequeño, y al sumarlos me da 45.5041.667 grados. Y ahí me dio una cantidad más exacta, pero en una cifra decimal. Y ambos resultados son los mismos. Pruébenlo al hacerlo en la calculadora y van a notar este efecto. Entonces, aquí hemos hecho el ejercicio de convertir de grados sexagesimales a decimales. Ahora, ¿cómo convertir grados decimales a sexagesimales? O sea, el sentido contrario. Voy a agarrar 45 grados y lo voy a convertir 45.75 grados a grados sexagesimales. Es decir, este 0.75 que tengo acá lo tengo que convertir en minutos y en segundos. ¿Cómo lo hago? Bueno, la primera parte, que es la parte entera, simplemente la copio porque es el valor en grados. Luego, lo contrario que hicimos anteriormente, ahora vamos a multiplicar ese decimal, lo vamos a multiplicar por 60. Y esos 60 me va a servir para obtener los minutos. Y ahora, si hay todavía otro decimal a la hora de haber hecho esa multiplicación, esos decimales que me acaban de salir, los voy a multiplicar también por 60 y eso me va a dar los segundos. Hagámoslo. 45 lo copio. 0.75, que es el valor decimal, lo multiplico por 60 y exactamente me da 45. Entonces automáticamente sé que son 45 grados, 45 minutos, 0 segundos. Pero si me hubiera dado en esta multiplicación 45 punto un valor, ese 0 punto valor lo multiplico por 60 y automáticamente me hubiera dado los segundos. Y esa sería mi forma de convertir 45.75 a grados sexagesimales. Así que si la rueda no gira, el viaje no avanza. Seguiremos en la próxima clase dando más conceptos de movimiento circular.